Nuevamente con ustedes les doy la bienvenida a otra cápsula más de raíces históricas de México y del mundo. En esta ocasión hablaré de una de las bellas artes, el teatro. Este forma parte del grupo de las artes escénicas. Comienzo con la narración. El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Incluye el drama, que tiene origen griego y significa hacer, y se asocia a la idea de acción. Se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes. Tiene su origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. Estas escenas tuvieron repercusión en China, Japón e India. En la coronación de los faraones se hacían representaciones teatrales, simbólicas. En Grecia nació el edificio público destinado a la representación. El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como arte. También se conoce como teatro el edificio donde se representan las obras dramáticas. Ahora les hablaré de los elementos de la representación teatral. Una representación consta de dos elementos esenciales: actores y público. La representación puede ser mímica o utilizar el lenguaje. Los personajes no tienen que ser siempre seres humanos. Los títeres o el guiñol han sido muy apreciados a lo largo de la historia. Se pueden realizar una representación mediante el vestuario, el maquillaje, los decorados, los accesorios, la iluminación, la música y los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes, o para enfatizar una cualidad especial de la representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana. Nacimiento del teatro. El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales acababan revolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes: la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: un espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para los espectadores. Se accedía a través de dos callejones. Las gradas tenían forma de semicírculo. Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros griegos, pero construyeron gradas en los lugares donde no existían colinas. En la evolución del teatro, el primer periodo fue el teatro griego y romano. El teatro griego eran formas teatrales del drama griego y que eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Las dos primeras estaban consideradas las más civilizadas, mientras que las dos últimas se asociaban con lo primitivo. Los actores iban vestidos con la ropa al uso, pero portaban máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje. En el desarrollo de las formas teatrales, la tragedia era una representación dramática capaz de conmover y causar pena, ya que tiene un desenlace funesto. Destacaron los escritores Esquilo, Sófocles y Eurípides. Algunas características de la tragedia es que son obras solemnes, escritas en verso y estructuradas en escena. Las historias están basadas en mitos o antiguos relatos. Son obras de poca acción.
En el caso de la comedia, esta se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas. Para el siglo IV a.C., la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante. Luego apareció un tipo de comedia llamada nueva. En las obras de Menandro, el gran autor de comedias nuevas, la trama gira alrededor de una complicación o situación que tiene que ver con amor, dinero, problemas familiares y similares. El teatro romano no se desarrolló hasta el siglo III a.C. Al principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual se perdió pronto. Al incrementarse el número de festivales, el teatro se convirtió en un entretenimiento. No es de extrañar que la forma más popular fuera la comedia. El periodo de creación dramática romano empezó en el siglo III a.C. y estuvo dominado por las comedias de Plauto y Teroncio, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Las obras se basaban en una intriga de carácter local. Este primer periodo del teatro se denominó clásico, porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas Grecia y Roma, y las obras estaban escritas en griego o latín. Ahora les hablaré de otra representación que es el teatro medieval. Este teatro es español, al igual que el europeo. Surge vinculando al culto religioso. La misa es en sí misma un drama, una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Serán los clérigos los que crean los primeros diálogos teatrales. Se escenificaban algunos episodios relevantes de la Biblia. Estas representaciones se fueron haciendo más largas y espectaculares, dando lugar a un tipo de teatro religioso que fue el teatro medieval por excelencia. Existió otro tipo de teatro que era el teatro medieval profano. En el siglo XIV, el teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse fuera de las iglesias y evolucionó en ciclos que podían contar con hasta 40 dramas. En este caso, la mayoría de las veces eran aficionados y analfabetos. Las obras se escribían en forma de copla de fácil memorización. Ahora les hablaré del teatro del Renacimiento. La Reforma Protestante supuso el fin del teatro religioso en el siglo XVI y el teatro profano ocupó su lugar, aunque los ciclos parecen estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Molière. Los temas de la Baja Edad Media, el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales y la reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. La participación de actores profesionales en las obras fue sustituyendo a los entusiastas aficionados. Otra clasificación es el teatro neoclásico. El teatro del Renacimiento tomó una forma con visos del clasicismo. Las primeras muestras del teatro renacentista en Italia datan del siglo XV. Las primeras obras son en latín, pero acaban escribiéndose en lengua vernácula y estaban basadas en modelos clásicos. Este teatro no fue una evolución de las formas religiosas. Se trataba de un proceso académico. Eran obras pensadas para ser leídas aunque fuera por varios lectores y en público, y con fines didácticos. El desarrollo del teatro francés. A finales del siglo XVI era popular en Francia un tipo de comedia similar a la farsa. Este fenómeno dificultó el establecimiento del drama renacentista. En aquel tiempo no existían en París edificios dedicados al teatro, utilizándose recintos destinados al juego de la pelota. La influencia italiana en Francia llevó a popularizar representaciones que fueron denominados ballets. Molière es considerado como el gran dramaturgo francés.
Sus farsas y comedias de costumbre recibían en su mayoría una influencia directa de la comedia del arte, pero van más allá de su objetivo específico y pueden considerarse como observaciones sobre las limitaciones y errores del género humano. Muchas de sus obras están imbuidas de una cierta amargura. Las principales obras de Molière son El Tartuño, El Lábaro, El enfermo imaginario y Las preciosas ridículas. El teatro español del siglo de oro. El siglo XVII fue el siglo de oro del teatro en España. Este acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia universal, si bien la propia forma de denominar esta época ha sido conflictiva de unos países a otro. Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias, que eran gestionadas por las hermandades, verdaderos precedentes del empresario teatral moderno. Van a proliferar los autores, las obras y las compañías. El teatro deja de ser un acontecimiento restringido para convertirse en un producto competitivo, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Un interesante debate teórico acompaña el nacimiento y desarrollo de esta forma nueva de entender el teatro. El teatro del siglo XVIII. Este tuvo su gran auge en Europa. Un teatro de actores. Estaba dominado por intérpretes para quienes escribían obras ajustadas a su estilo. Estos actores adaptaban clásicos para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus características. Las obras de Shakespeare eran alteradas hasta no poder ser reconocidas, no solo para complacer a los actores, sino también para ajustarse a los ideales neoclásicos. El teatro en el siglo XIX tenía ciertas ideas filosóficas que fueron tomando forma y finalmente acabaron fusionándose y cuajando a principios de este siglo, en un movimiento llamado romanticismo. Este apareció en Alemania, un país con poca tradición teatral antes del siglo XVIII. Naturalismo y crítica social. A mediados del siglo XIX, el interés por el detalle realista, las motivaciones psicológicas de los personajes, la preocupación por los problemas sociales condujo al naturalismo en el teatro, acudiendo a la ciencia en busca de inspiración. Los naturalistas sintieron que el objetivo del arte, como el de la ciencia, debían ser el de mejorar nuestras vidas. Los dramaturgos y actores como los científicos se pusieron a observar y a retratar el mundo real. Aparición del director. El naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de la figura del director teatral moderno, aunque todas las producciones teatrales a lo largo de la historia fueron organizadas y unificadas por un individuo. La idea de un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, sugiere decorados y vestuario, y de cohesión a la producción es algo moderno. El teatro contemporáneo es realista y continuó vivo en el ámbito comercial, sobre todo en Estados Unidos. El objetivo parecía ser el realismo psicológico y se emplearon para este fin recursos dramáticos y escénicos no realistas. Existen obras basadas en la memoria, secuencias sobre sueños, personajes puramente simbólicos, proyecciones y otros recursos similares. Incorporaron diálogos poéticos y un fondo sonoro cuidadosamente orquestado para suavizar el realismo crudo. La escenografía es más sugerente que realista. El teatro musical. En la década de 1920, los musicales surgieron a partir de una libre asociación en forma de serie de canciones, danzas, piezas cortas cómicas basadas en otras historias que algunas veces eran serias y se contaban a través del diálogo, la canción y la danza. Actualmente, el teatro se ha transformado sin seguir parámetros de antecedentes históricos del teatro. Se ha ido acoplando más a las necesidades del público y del aspecto comercial, olvidando muchas veces de la cultura y su mensaje al espectador. Con esta última información
doy por terminada la narración de esta cápsula. Gracias por su atención y los espero nuevamente en otra cápsula más de raíces históricas de México y del mundo. ¡Hasta pronto!